Muy buenas tardes, yo les voy a hablar acerca del país de Bosnia y Herzegovina, en el cual trataré de sus temas más relevantes hasta su sistema político actual. Como ya mencioné anteriormente, yo les voy a hablar acerca del país de Bosnia y Herzegovina. Comencemos. Como índice tenemos al tema 1 con temas relevantes, al tema 2 con la estructura del sistema político, al tema 3 con la constitución y finalmente al tema 4 con la situación económica. Temas relevantes. Nombre oficial: Bosnia y Herzegovina. Capital: Sarajevo. Límites territoriales: se ubica en el sureste de Europa, en la parte central de la península de los Balcanes. Tiene fronteras al norte y al oeste con Croacia y cuenta con una pequeña salida por el mar Adriático. Al sur colinda con Montenegro y al este con Serbia. Día nacional: 1 de marzo. Población: 3.498 millones de habitantes. Idiomas: el bosnio es hablado por 52% de la población, el serbio por el 30.8% y el croata por el 14.6% de la población. División administrativa. Se compone de 3 divisiones administrativas de primer orden: la Federación de Bosnia y Herzegovina, predominantemente bosnio-croata, y la República Srpska, predominantemente serbia. A su vez, el distrito de Brčko, étnicamente mixto, se organiza bajo la soberanía de Bosnia y Herzegovina y cuyo territorio es propiedad compartida de dichas entidades. Es identificada como una unidad de autogobierno local con sus propias instituciones, leyes y reglamentos. La religión: población musulmana 50.7%, ortodoxa 30.7%, católica romana 15.2%, atea 0.8%, argonística 0.3%, otras 1.2% y personas que no respondieron 1.1%. Moneda: marco convertible bosnio. Estructura del sistema político. Forma de Estado: República Parlamentaria Federal. La Constitución data del 14 de diciembre de 1995 y forma parte de los acuerdos de paz de Dayton. Cada una de las entidades políticas tiene su propia constitución. Empecemos a hablar del Poder Ejecutivo. La presidencia es un órgano colegiado integrado por 3 miembros, un representante bosnio y un representante croata, elegidos de la Federación de Bosnia y Herzegovina, y un representante serbio elegido de la República Srpska. Los 3 son elegidos directamente por mayoría simple y por voto popular para un mandato de 4 años elegibles, para un segundo mandato, pero después son inelegibles por 4 años. Durante este mandato, los 3 representantes se alternan cada 8 meses en la jefatura del Estado. El presidente del Consejo de Ministros, jefe de gobierno, es designado por la presidencia y confirmado por la Cámara de Representantes. El Consejo de Ministros es el órgano de autoridad ejecutiva de Bosnia y Herzegovina, cuyo mandato coincide con el de la Asamblea Parlamentaria. Se conforma por el presidente del Consejo de Ministros y 9 ministros que representan proporcionalmente a cada una de las comunidades, es decir, 3 para cada una de ellas. Desde el 20 de marzo del 2020, la presidencia la ocupa el señor Šefik Šaferović, miembro de la presidencia desde el 20 de noviembre de 2018 y representante bosnio. Los otros miembros son Željko Komšić, representante croata desde el 20 de noviembre de 2018, y Milorad Dodik, representante serbio desde el 20 de noviembre de 2018. Desde el 5 de diciembre del 2019, el presidente del Consejo de Ministros es el Dr. Zoran Tejetija. Sigamos con el Poder Legislativo. Es bicameral. La Asamblea Parlamentaria
Se integra por la Cámara de los Pueblos y por la Cámara de Representantes. Las últimas elecciones se realizaron el 7 de octubre del 2018. La Cámara de los Pueblos tiene 15 integrantes, 5 bosnios, 5 croatas y 5 serbios, designados por la Cámara de los Pueblos de la Federación de Bosnia y Herzegovina y por la Asamblea Nacional de la República Srpska. Su mandato es de 4 años. Por otro lado, la Cámara de Representantes se conforma por 42 miembros, 28 de estos son asignados a la Federación de Bosnia y Herzegovina y 14 a la República Srpska. Los representantes son elegidos por el voto directo y un sistema de representación proporcional por un mandato de 4 años. Composición de la Cámara de los Pueblos. En un lado tenemos al partido y en otro a los escaños. Alianza de Sociales Demócratas Independientes. Escaños 4. Unión Democrática Croata de Bosnia y Herzegovina. Escaños 4. Partido de Acción Democrática. Escaños 3. Partido Social Demócrata de Bosnia y Herzegovina. Escaños 1. Partido Democrático Serbio. Escaños 1. Frente Democrático. Escaños 1. Partido por un Mejor Futuro de Bosnia y Herzegovina, escaños 1. Esto nos da un total de 15 escaños y la representación de hombres y mujeres es de hombres 12, lo que significa el 80%, y las mujeres 3, lo que significa el 20%. Un total de 15 que nos da el 100%. Composición de la Cámara de Representantes. Partido de Acción Democrática, escaños 9, Alianza de Socialdemócratas Independientes, escaños 6, HDZBH, etc., escaños 6, Partido Socialdemócrata de Bosnia y Herzegovina, escaños 4, Partido Democrático Serbio, escaños 3, Frente Democrático y Alianza Cívica, escaños 3, Nuestro Partido, escaños 2, Partido del Progreso Democrático, escaños 2, Alianza Popular Democrática, escaños 1, Movimiento de Acción Democrática, escaños 1, Partido Socialista Serbio de Bosnia, escaños 1. El presidente de la Cámara de Representantes para el periodo 2018 a 2022 es el señor Nebojša Radmanović, que es de Alianza de Socialdemócratas Independientes. Ahora hablemos del Poder Judicial. Se integra por el Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina y el Tribunal de Bosnia y Herzegovina, con salas en materias administrativa, de apelación y penal, que incluye a su vez una sala con competencia en crímenes de guerra. La Federación tiene 10 tribunales cantonales y tribunales municipales. La República Srpska tiene un tribunal supremo, 5 tribunales de distrito y diversos tribunales municipales. Bosnia y Herzegovina declaró su independencia de la ex Yugoslavia el 3 de marzo de 1992, después de un referéndum boicoteado por los serbios étnicos. Los serbios de Bosnia, apoyados por los países vecinos de Serbia y Montenegro, respondieron con una resistencia armada destinada a dividir la república a lo largo de líneas étnicas y unirse a las zonas controladas por los serbios para formar una gran Serbia. En marzo de 1994, bosnios y croatas redujeron el número de facciones en guerra de 3-2 mediante la firma de un acuerdo que creó una federación bosnio-croata de Bosnia y Herzegovina. El 21 de noviembre de 1995, en Dayton, Ohio, las partes beligerantes firmaron un acuerdo de paz que puso fin a 3 años de conflicto civiles interétnicos. El tratado final se firmó en París el 14 de diciembre de 1995. Los acuerdos de paz de Dayton, con la mediación de Estados Unidos, fijaron las fronteras internacionales de Bosnia y Herzegovina y crearon un gobierno multiétnico. También se reconoció un segundo nivel de gobierno compuesto por 2 entidades,
de tamaño aproximadamente igual. La Federación de Bosnia, con una población predominante bosnio-croata y Herzegovina, y la República Srpska, encabezada por los serbios. El distrito de Bronco, una tercera zona reclamada por ambas entidades en el año 2000 y luego de un arbitraje se declaró como región autónoma dentro del país con sus propias instituciones. La Constitución de 1995 establece que los bosnios, croatas y serbios son los tres y únicos pueblos constituyentes. En octubre de 2018 se celebraron las octavas elecciones de Bosnia y Herzegovina desde el fin de la guerra en 1995. El candidato serbio bosnio y con una posición separatista, Milorad Dodik, de la Unión de los Socialdemócratas Independientes, obtuvo el 54.06% de votos. Este último también niega que hubiera ocurrido el genocidio de Srebrenica y otros crímenes cometidos durante la guerra. Además, es reconocido por tener cercanía con Rusia. El candidato bosnio Šefik Šaferović del Partido de Acción Democrática consiguió el 37.3% de la votación y por último el candidato por la comunidad croata Selko Kominsić del Frente Democrático ganó con un 51.14% de sufragios. Según el escrutinio de los votos para la conformación de la Asamblea Nacional, el 65.8% lo consiguió el gobernante Partido de Acción Democrática de carácter musulmán y nacionalista, seguido de la agrupación conservadora Unión Democrática Croata, del Partido Social Demócrata y del Frente Democrático. Estos comicios se realizaron en medio de tensiones entre los tres grupos étnicos y no pasa desapercibido que las diferentes visiones de los líderes de las comunidades bosnia, serbia y croata imponen un ritmo lento a las reformas en el país, el cual incluso aspira a ingresar a la Unión Europea. Asimismo, los sectores nacionalistas de cada etnia aspiran a retener su cuota de poder. En el plano interno, el sistema impuesto en 1995 como parte de los acuerdos de paz de Dayton, que cuentan como estos mismos de contrapeso y equilibrio de fuerzas, dejó en manos de los líderes étnicos la posibilidad de bloquear reformas y mantener el poder en las manos de la élite política. Posteriormente, el 5 de diciembre de 2019 y después de 14 meses de la elección general, el Parlamento de Bosnia y Herzegovina aprobó por 28 votos la designación de economista serbio-bosnio, Zoran Tejeltija, como presidente del Consejo de Ministros, quien delineó entre sus prioridades las de avanzar en las reformas para cumplir los criterios de adhesión a la Unión Europea y reanudar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, así como reactivar las inversiones. Con esta aprobación se logró superar una parálisis política en la formación del gobierno, dado que la candidatura de Zoran Tejeltija para ocupar este puesto fue propuesta por el presidente serbo-bosnio Milorad Dodik un año antes y la cual fue bloqueada por los otros dos miembros de la presidencia. En otras diferencias, el presidente Dodik ha defendido que Bosnia y Herzegovina permanezca neutral y fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, mientras que sus otros compañeros presidentes se muestran a favor de un mayor acercamiento por razones de seguridad. En este lapso, el presidente Dodik que se resistió a remitir un plan anual relativo a las reformas a la OTAN, siendo un tema que ha sido bloqueado por los serbios en dicho estado durante una década. Política exterior. La política
exterior de Bosnia y Herzegovina tiene como objetivos promover y preservar la paz duradera, la seguridad y el desarrollo democrático y establece en el país que buscan traducirse en la adhesión a las tendencias contemporáneas de integración europea, política, económica y de seguridad. Con el fin de promover sus intereses estratégicos, Bosnia y Herzegovina busca llevar a cabo una política exterior transparente, en línea con las siguientes prioridades: preservación y protección de la independencia, soberanía e integridad territorial de Bosnia y Herzegovina dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Implementación completa y consistente del Acuerdo General de Paz. Inclusión del país en los procesos de integración europea. Participación de Bosnia y Herzegovina en actividades multilaterales, en particular como parte del sistema de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Organización de la Conferencia Islámica, entre otras. Promoción de Bosnia y Herzegovina como socio en las relaciones económicas internacionales y fomento de las actividades encaminadas a la admisión del país en la Organización Mundial del Comercio. En el plano bilateral, Bosnia y Herzegovina busca promover la cooperación con los países vecinos de Croacia, Serbia y Montenegro, reconociendo los intereses comunes y los principios de igualdad y respeto mutuo, además de desarrollar vínculos con naciones como Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, otros países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la Organización de la Conferencia Islámica. La Estrategia de Política Exterior 2018-2023 de Bosnia y Herzegovina establece los siguientes pilares: A. Seguridad y estabilidad. B. Prosperidad económica. C. Protección de los intereses de los nacionales de Bosnia y Herzegovina en el extranjero y cooperación jurídica internacional. Y D. Promoción del país en el mundo. Se establece que uno de los objetivos estratégicos es alcanzar la membresía plena de la Unión Europea y activar el plan de acción de la membresía a la OTAN para Bosnia y Herzegovina. Otras acciones son contener el terrorismo y el extremismo violento y contribuir al logro de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Cabe recordar que Bosnia y Herzegovina presentó su solicitud de adhesión a la Unión Europea el 15 de febrero de 2016, por lo que tiene el estatus de candidato potencial. Constitución. En el artículo 1 tenemos a Bosnia y Herzegovina, en el cual en el punto 1 tenemos la continuación, principios democráticos, composición, movimiento de mercancías, la capital, los símbolos y la ciudadanía. Entre el artículo 2 tenemos a los derechos humanos y libertades fundamentales con los temas derechos humanos, estándares internacionales, enumeración de derechos, no discriminación, refugiados y personas desplazadas, implementación, acuerdos internacionales y cooperación. En el artículo 3, responsabilidades y relaciones entre las instituciones de Bosnia y Herzegovina y las entidades. Como temas, responsabilidades de las instituciones de Bosnia y Herzegovina, responsabilidades de las entidades, derechos y responsabilidades de las entidades e instituciones, coordinación y responsabilidades adicionales. En el artículo 4, asamblea parlamentaria, es decir, están temas como Casa de los Pueblos, Cámara de Representantes, procedimientos y poderes. En el artículo 5 tenemos denominado la presidencia, es decir, la elección y el mandato, procedimientos, poderes, Consejo de Ministros, Comité Permanente. Y en el artículo 6 es Tribunal Constitucional, composición, procedimientos, jurisdicción, distribución de Bosnia y Herzegovina, decisiones, artículo 7 Banco Central, artículo 8 Finanzas, artículo 9 Disposiciones Generales, artículo 10 Enmienda, artículo 11 Disposiciones Transitorias, artículo 2 Entrada en vigor, etc. En el anexo 1 Acuerdos adicionales de derechos humanos que se aplicarán en Bosnia y Herzegovina, anexo 2 Disposiciones transitorias. Situación económica.
Bosnia y Herzegovina tienen una economía en transición con reformas de mercado muy limitadas. La economía depende de gran medida de las exportaciones de metales, energía, textiles y muebles, así como de las remesas y la ayuda exterior. Un gobierno altamente descentralizado obstaculiza la coordinación y las reformas de la política económica, mientras que la burocracia excesiva y un mercado segmentado desalientan la inversión extranjera. La economía se encuentra entre las menos competitivas de la región. El Banco Mundial menciona que Bosnia y Herzegovina es un país de ingresos medios altos que ha logrado mucho desde mediados de 1990 y que es un potencial candidato para la Unión Europea, que necesita abordar el desequilibrio de su modelo económico debido a que la mayor parte de las políticas públicas han relegado temas relacionados con el fomento del sector privado, la inversión y las exportaciones. Los bancos extranjeros, principalmente de Austria e Italia, controlan gran parte del sector bancario, aunque el banco más grande es privado y nacional. Bosnia y Herzegovina se convirtió en miembro de pleno derecho del Tratado de Libre Comercio de Europa Central en 2007. En 2016, Bosnia comenzó un programa de préstamos a 3 años del FMI, pero ha tenido problemas para cumplir con los parámetros de reforma económica necesarios para recibir todas las cuotas y financiación. El sector privado de Bosnia y Herzegovina está creciendo lentamente. La inversión extranjera cayó en 2007 y sigue siendo baja. El alto desempleo es también un problema macroeconómico grave. En cuanto a las perspectivas económicas, el Fondo Monetario Internacional prevé que Bosnia y Herzegovina tendrá un crecimiento del 2.8% tanto en 2020 como en 2021. El Producto Interno Bruto de este país balcánico alcanzará los 21.023 billones de dólares en el año de 2020 y 22.077 billones de dólares en el año 2021. Por otra parte, el PIB per cápita alcanzará un monto de 6.500.772 dólares en 2020 y 6.322.157.000 dólares en el año 2020. El FMI estima que la inflación se mantendrá en 1.42% en el año de 2020 y en 1.47% en el año 2021. La tasa de desempleo para este periodo permanece en un 18% del total de la fuerza laboral. Y finalmente aquí tenemos una de su comercio exterior. Exportaciones son 5.205 billones de dólares, importaciones 9.547 billones de dólares. Principales socios comerciales son exportaciones en el año 2020 Alemania, Croacia, Italia, Eslovenia y Austria. Importaciones Alemania, Italia, Serbia, Eslovenia, Rusia y Turquía. Principales exportaciones, metales, ropa y productos de madera. Principales importaciones, maquinaria, equipo, productos químicos y combustibles, alimentos. Bueno, esto fue todo por mi parte. Espero haya sido un buen trabajo. Muchas gracias por la atención.